Bueno, vamos a ver la última clase del semestre, pero antes quiero hacerles un repaso de la tarea de cómo debió de haber quedado, ¿ok? Bueno, en el primer caso tenían ustedes que calcular el peso del niño. Les di también en la tablita para cómo poder calcular el peso, si no, el papá no se sabe el peso y nada más tienen la edad. Este niño tenía 5 años, entonces 5 por 2, 10 más 8, 18 kilos, ¿ok? Entonces, a 18 kilos iban a calcular el tempra a 15 miligramos por kilo. Entonces, que debió de haber quedado 8.4 mililitros cada 6 horas vía oral por 3 días. El frasco trae 100 mililitros, entonces entre paréntesis debían de haberle puesto un frasco porque son como 102, 103 mililitros. Si le pusieron un frasco, está bien, si le pusieron dos frascos, también está bien. Y la amoxicilina, pues 16.2 mililitros cada 12 horas vía oral por 7 días. Te da un total de 226 mililitros, cada frasco trae 100. Entonces, le debieron de haber puesto dos frascos y aparte debieron de haber colocado una tercera receta o si le pusieron que iban a dar una receta más para que el tratamiento se completara, también está bien. Alguien ahí, creo que fue Moisés, que puso que había que agitar la amoxicilina porque es una suspensión, está muy bien, porque recuerden que debemos de hacer énfasis eso con los padres para que, pues para que toda el medicamento esté homogéneo, ¿ok? En el caso número 2, era la mujer, ¿verdad? Que tiene una IBU, más aparte quiere bajar de peso y probablemente sea diabética o tiene síndrome de ovario poliquístico y por eso le están dando metformina. Entonces, el ciprofloxacino, bueno, era ciproflox cápsulas de 500 miligramos, tomar una cápsula vía oral cada 12 horas por 7 días. Aquí le debieron de haber puesto dos cajas. Si le pusieron tres cajas, está bien porque el ciproflox, ahí yo me equivoqué, tenía bueno, no me equivoqué, pero trae 12 cápsulas. Entonces, si ustedes le pusieron dos cajas, está bien. Si le pusieron tres cajas, está bien, porque no fui específica yo. Entonces, eso está bien. La metformina, en la misma receta, pueden aplicar la metformina, indicar la metformina, ¿ok? La metformina viene en 30 tabletas por caja, entonces esta mujer toma cada 12 horas. Entonces debe de especificarse dos cajas. En el caso número 2, había que dar dos recetas, ¿ok? Acuérdense que los antibióticos tú los puedes surtir dos veces, ¿ok? Con la misma receta. Los antibióticos, los que son del grupo 2. Y pueden ir mezclados con AINES, con hipoglucemiante, como en este caso, y la farmacia te los va a vender. Pero sí tenían que darle una receta aparte con el Redotex, ¿ok? Las cápsulas. Y entre paréntesis, de preferencia, ponerle todo lo que trae el Redotex. Clorhidrato de norpseudoefedrina, 50 miligramos, aloína, sulfatotropina, diazepam, triiotironina. Si no le pusieron eso, no hay problema, como quiera se las puse bien, solamente que sí tiene que ir aparte. Y acuérdense que estos del grupo 3 se surten hasta 3 veces con la misma receta. Entonces, esta mujer iba a tomar el tratamiento por 3 meses, entonces le dan 3 frascos y debe de ir aparte, ¿ok? Eso quiero que les quede bien claro, igual que si van a recetar diazepam, clonazepam, ¿ok? Van a ir en una receta aparte, porque si tú le das una receta sola a la paciente con la metformina, el ciproflox y el Redotex, no le van a vender el Redotex, ¿ok? Entonces vas a hacer que tu paciente regrese contigo y te vas a quedar como, pues, en ridículo y aparte la paciente pobrecita la vas a hacer perder el tiempo, ¿ok? Bueno. En el caso número 3 del hombre que tiene sífilis, penicilina G-benzatínica viene de 1.200.000. Entonces, aplicar 2.4 millones unidades intramuscular cada 7 días por 4 dosis. O sea, iban dos inyecciones, ¿verdad? Porque la presentación que yo les di era de 1.200.000. Entonces, eh, si me pusieron 4 recetas, porque acuérdense que este es antibiótico, entonces solamente se surte dos veces, está bien. O también si me pusieron una caja, está bien, porque en la presentación que yo les puse venía una caja con 10 frascos, entonces como quiera está bien. ¿Ok? Entonces así debió de haber quedado.
Acuérdense que la receta de los antibióticos, farmacia la va a retener y ya sea que le saquen una copia para que el paciente pues tenga la copia para saber cómo se va a tomar el medicamento o cómo se lo va a aplicar. Y también en cuestión de las inyecciones, te van a pedir la receta a la hora de aplicártela. Entonces yo aquí les voy a mostrar, este, ¿cómo se llama? Una receta que tengo cuando yo, eh, pues alguna vez ejercí medicina general. Entonces, para los que me preguntaban, entonces miren, aquí está la receta. Ujú. Y estas recetas traen ya como que papel como carbón. Entonces, la original, esto es para la farmacia, dice original, ¿ok? Y luego viene la copia, o sea, en el mismo recetario, la copia, aquí dice copia, esa pues generalmente es para el paciente, y otra que ustedes van a quedar con esa que dice expediente, ¿ok? Entonces, pues eso ya no hay problema. Bueno, nada más para la duda que tenían. Entonces, generalmente ya pues están todas resueltas. Pues los recetarios ya vienen así, entonces pues tú le das dos al paciente, una que se va a quedar en la farmacia y otra la copia es para él, para saber cómo se lo va a tomar, a aplicar el medicamento, y pues así también ya no paga la copia en la farmacia porque pues la copia te la van a cobrar. Bueno. Entonces ahora vamos a ver los medicamentos dermatológicos, ¿ok? Y bueno, quiero hacerles hincapié en algo. En la piel, o sea, la piel es un órgano protector, ¿ok? Entonces la piel te protege del sol, te protege de los piquetes, de los insectos, te protege inclusive, te caes, te haces un moretón y bueno, o sea, de que no vayas a tener una herida, a menos de que pues, a- sí tengas una herida punzocortante, bueno, pues ahí sí sale. Pero la piel es un órgano protector. La piel es muy dura, muy gruesa, tiene varias capas. Entonces, eso debemos de tomarlo nosotros en cuenta a la hora de, eh, pues de prescribir algún fármaco dermatológico, porque la mayoría, pues la vía de administración va a ser tópica, ¿ok? Entonces, aunque también en algunos casos, por ejemplo, en el acné, tienes que dar tratamiento sistémico, pero la mayoría va a ser pues tópico, ¿ok? Van a haber variables que van a determinar la respuesta farmacológica del tratamiento tópico y van a ser la variación regional en la penetración del fármaco, generalmente, por ejemplo, en la cara, en el cuello cabelludo, en el área de las axilas, va a ocupar menos dosis que en el antebrazo, que va a ocupar más dosis. A gradiente de concentración, entonces habrá medicamentos que estén más concentrados y entonces eso puede hacer que sea efectivo para inclusive algunos medicamentos que ya pudieron haberse hecho resistencia, ¿ok? A horario de dosificación. Como la piel, pues tiene varias capas, va a servir como un depósito, ¿ok? Entonces, generalmente el horario que ustedes le van a dar al paciente va a ser cada 24 horas, porque se va a depositar ahí el fármaco, se va a ir liberando, entonces no ocupas tú decirle al paciente, te vas a aplicar cada 8 horas, no. O sea, generalmente es cada 24 horas, excepto, por ejemplo, bueno, el bloqueador, que también aquí lo incluye como un fármaco dermatológico, que ese, pues, te lo aplicas cada 4 horas más o menos, ¿ok? Excipientes y oclusión, bueno, también tiene que ver con cómo va a estar conformada, generalmente pues son pomadas, son ungüentos, entonces debes de decirle al paciente, bueno, esto es un ungüento, este es un emoliente, usted le quita la tapita, se aplica e inmediatamente le coloca la tapa. Debe de ocluirlo porque si no lo ocluye, pues se va a resecar y entonces no va a haber un efecto que nosotros estamos buscando. ¿Okay? También deben de tomar en cuenta esto y decirle a su paciente que estos tratamientos tópicos van a irritar
Si ustedes se dan cuenta, vamos a ver, el 90% de los medicamentos que nosotros vamos a indicar van a causar irritación y escozor. Entonces, el paciente debe estar consciente de eso, porque, por ejemplo, en el acné vamos a utilizar medicamentos que al principio van a parecer que van a agravar el acné, pero pues al final van a hacer un efecto. Entonces, pueden a causar irritación, fotoirritación, o sea, hay medicamentos que uno debe decirle al paciente, cuando te pongas esto tienes que protegerte del calor, porque si tienes contacto con la luz, entonces pues te va a irritar, ¿ok? Bueno, entonces como yo les decía, la piel pues tiene varias capas. Entonces tenemos aquí la superficie de la piel, entonces nosotros aplicamos el fármaco tópico y entonces llega el estrato córneo, ¿ok? Ahí se va a depositar, ¿ok? Y después va a pasar hacia el estrato espinoso. En el estrato espinoso, pues aquí se va a unir al receptor y luego otro poco va a pasar a la zona membrana basal, se va a unir al otro receptor, y ya cuando llega la grasa subcutánea, bueno, ahí se va a absorber por el torrente sanguíneo, ¿ok? Entonces, por todas estas capas que tiene la piel y todo esto, entonces nuestro horario de dosificación, pues generalmente va a ser cada 24 horas, ¿ok? No es necesario que cada 6, cada 8, cada 24 horas. En algunos casos, cada 12 horas. Bueno, entonces vamos a ver, en las heridas, ¿cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar más comúnmente? Porque en el libro vienen muchos, pero yo les voy a hablar de los que utilizamos más a menudo. Ya si alguien pues va a ser dermatólogo, bueno, ya después los va a revisar a profundidad, ¿ok? Pero, por ejemplo, vamos a tener la mupirocina, ¿ok? Y la mupirocina viene en un ungüento. Deben de tener en cuenta que la mupirocina solamente va a hacer efecto si la piel no está intacta. Si la piel está intacta, no va a haber absorción. Entonces, pues la podemos utilizar, por ejemplo, para las heridas. Entonces, tú lavas la herida, ¿verdad? Y después puedes colocarle mupirocina. También, por ejemplo, aquí en una epicio o en este caso no es epicio, pero es una labioplastía. Bueno, también el médico cuando termina, pues inmediatamente le aplica mupirocina. ¿Ok? Sulfato de polimixina B, ¿ok? Debemos de tener cuidado de no exceder los 200 miligramos porque si no, esto nos puede dar neuro o nefrotoxicidad, ¿ok? Entonces también hay que tomar en cuenta esto, ¿ok? Por eso también la importancia de darlo cada 24 horas o cada como se indique, porque si no el paciente se va a estar aplicando y aplicando, se va depositando en la piel, va absorbiendo y entonces esto puede llegar a que inclusive el paciente se intoxique. El sulfato de polimixina lo vamos a encontrar generalmente con con otros fármacos, o sea, no viene solo, viene con varios fármacos, ¿ok? Neomicina y gentamicina. Estos van a ser un aminoglucósido. Acuérdense que son muy nefrotóxicos y ototóxicos. Entonces, debemos de tener cuidado en los pacientes con insuficiencia renal, ¿ok? Porque, pues, si no, pues podemos, pues, aumentarles más su nefrotoxicidad, ¿ok? El retapumalín está indicado para adultos y niños mayores de 9 meses que tengan impetigo. Este es el impetigo. Esto es muy común que ustedes lo vean en la consulta. Entonces, bueno, les recetan retapumalín, ¿ok? Y es para niños mayores de 9 meses, porque eso es lo que más se ve, pues, de consulta dermatológica. El acné, que también es algo muy común, ¿ok? Vamos a tener clindamicina, que pues clindamicina es un antibiótico. Este lo vamos a encontrar en espuma, ¿ok? Entonces al paciente pues le vas a dar clindamicina en espuma. Tienes que decirle al paciente que le va a causar sequedad, irritación, escozor y ardor, que eso va a ser normal, ¿ok? Para que entonces, por eso es que a veces muchos pacientes pues eh, abandonan el tratamiento. También viene combinado con peróxido de benzoilo y tetrinoína. Estos van a ser utilizados pues para acné moderado para acné moderado, no cuando ya tenemos un acné muy, muy grave, pues ya se utilizan otras cosas. Eritromicina.
Viene en gel, también va a causar ardor e irritación y también viene combinado con peróxido de benzoilo. Y vamos a tener el ácido retinoico. El ácido retinoico es muy común que se dé ya cuando el acné está muy avanzado, que está muy severo. Entonces va a disminuir la cohesión entre las células epidérmicas y el aumento del recambio celular epidérmico. Se cree que ese es el mecanismo de acción que va a ayudar al acné. Debe de evitarse en nariz y ojos. Puede causar un eritema y leve descamación en las primeras 4 a 6 semanas. Y se acuerdan que yo les dije la clase pasada, el ácido retinoico está prohibido en embarazadas porque es teratogénico. Entonces, ustedes deben de preguntarle a su paciente, oiga, ¿está usted embarazada? No, ok. Y en dado caso que esté eh, en edad reproductiva, que esté casada, pues hay que darle anticonceptivos o asegurarnos de que está tomando anticonceptivos y hacerle a ella hincapié que el ácido retinoico causa es teratogénico, entonces pues mejor que no se embarace. La rosácea es algo también muy común, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar metronidazol, que el efecto del metronidazol en la rosácea va a ser antiinflamatorio, puede causar sequedad, ardor, escozor y lagrimo excesivo. También está contraindicado en pacientes que estén embarazando o en mujeres que estén amamantando porque se va a absorber y entonces eso va a pasar a la leche materna y entonces pues el niño se va a ver afectado. También vamos a tener ivermectina tópica, que va a ser un efecto antiparasitario eh, y puede causar un leve ardor e irritación. Recuerden entonces que la rosácea va a ser más que nada como bueno, se va a dar también como por ácaros. Entonces, pues la ivermectina y el metronidazol nos van a ayudar para este tipo de problemas en la paciente. Vamos a tener los azoles, como el miconazol o clortrimazol. Vamos a tenerlos en crema en supositorio y en crema vaginal. Y los vamos a utilizar pues para candidiasis vulvovaginal y también vamos a tener ketoconazol. Entonces, bueno, aquí tenemos que vamos a utilizar para la candidiasis vaginal, ¿ok? Pues ya sean los supositorios que van a ser vaginales o cremas vaginales. Entonces, pues le vamos a dar a la paciente para que se aplique. Aquí les puse estos, son supositorios, son óvulos vaginales. Entonces, estos son de 3 días, es el Canesten B, este es el clortimazol. Y el ketoconazol viene en champú también, que esto se utiliza pues para la dermatitis seborreica, para la caspa. Entonces, es muy común que veamos nosotros esto en la consulta. ¿Ok? Por parte de las alilaminas, vamos a tener a la terbinefrina en crema al 1%. ¿Ok? Que estos los vamos a utilizar para los dermatofitosis. ¿Ok? Entonces, pues vienen en ungüento y entonces se van a aplicar en el área afectada. ¿Ok? Y pues la nistatina la vamos a tener en tabletas, en óvulos vaginales, también en suspensión, porque es muy común en los niños que vienen a la consulta con candidiasis oral o algodoncillo. Entonces, con la nistatina, ustedes le dicen a la mamá que se va a poner un poco de suspensión en unas gasitas y le va a pasar en la boca al niño para, pues, que se quite esto, ¿ok? Eh, También las vamos a tener en óvulos, como les digo, aunque estos óvulos son vaginales, estos se les pueden dar a los pacientes adultos y decirles, ¿sabe qué? Pues se va usted a poner un óvulo en la boca hasta que se deshaga y entonces eso le va a ayudar. Son óvulos vaginales, pero se los van a indicar oral, ¿ok? Por vía oral. Vamos a tener también los inmunomoduladores, como el imiquimod. El imiquimod lo vamos a utilizar nosotros sobre todo para las verrugas genitales, ¿ok? Eh, Verrugas genitales o también es que se encuentren perianales, ¿ok? Estas se van a aplicar 3 veces por semana, el imiquimod,
y se deben de dejar de 6 a 10 horas el imiquimod ahí y después se va a lavar con agua y jabón suave, ¿ok? Este tratamiento se va a continuar hasta que se logre la eliminación de las verrugas, pero no más de 16 semanas, ¿ok? Porque si no, pues puede tener algún efecto adverso. Entonces, el imiquimod se va a utilizar para este tipo. Pueden ser también para verrugas por BPH, pero que estén en la parte externa, en el caso de las mujeres. Tenemos también los ectoparasiticidas, que vamos a tener aquí la permetrina, tanto en champú como en crema, ¿ok? Entonces, ¿para qué la vamos a utilizar? Pues para la periculosis, ¿ok? Entonces, se va a colocar en el área afectada y se va a dejar actuar por 10 minutos, ¿ok? Y después de los 10 minutos, uno puede, este, lavar eso y se va a repetir a la semana, ¿ok? Este es en el caso de la pediculosis, o sea, piojitos en la cabeza, la permetrina en champú. Entonces, ustedes la aplican, dejan actuar ahí 10 minutos, después le van a decir a la mamá que pues le lave el cabello al niño, que la mayoría generalmente pues, son los niños los que se contagian de piojos, y a la semana van a volver a repetir la misma dosis, ¿ok? En cuestión a sarna, van a aplicar, pues, crema, que es el escabizán, que es permetrina al 5%, en el cuerpo desde el cuello hacia abajo, y se va a dejar actuar durante 8 a 14 horas. Entonces, generalmente esta, pues, la van a aplicar durante la noche, y ya la mañana siguiente le van a decir a la paciente que debe de bañarse, o a la persona o a su niño, ¿ok? Las reacciones adversas a la permetrina son quemadura transitoria, ¿ok? Puede haber escozor también y prurito. Es muy común que lleguen pues, piojos a la consulta o también sarna. Para la psoriasis vamos a tener estos medicamentos, ¿ok? El tazaroteno, que el tazaroteno, el mecanismo de acción en la psoriasis va a tener una acción antiinflamatoria y antiproliferativa. Es también teratogénica cuando se aplica a más del 20% de superficie corporal. Entonces, obviamente que está contraindicada en mujeres embarazadas y mujeres que estén en edad fértil, así como también el ácido retinoico, pues deben de tener anticonceptivos, ¿ok? Los efectos adversos que van a tener es ardor, escozor, descamación, eritema y edema localizado de la piel, ¿ok? Y entonces, aquí a los pacientes que tienen psoriasis y que se apliquen tazaroteno, debemos de decirles que se deben de cubrir del sol, ¿ok? Porque el sol va a potenciar su efecto, entonces va a aumentar la irritación. Así que si en el examen yo les pongo un caso clínico de un paciente que tiene psoriasis y que le dan tazaroteno y que viene porque le pica mucho más de lo normal, bueno, este, ya saben que deben de decirle que se tiene que colocar una cachucha, que debe utilizar sombrilla o también como ropa de colores claros para que pues eh, disminuya ese efecto que tiene. También acuérdense que vamos a tener corticosteroides y si ustedes se dan cuenta o se han visto, hay muchos ungüentos que van a tener corticosteroides. De eso no voy a profundizar tanto, pero miren, por ejemplo, aquí están todos los fármacos a porcentajes diferentes, pero hidrocortisona, este, mm, prednisona, betametasona, eh, o sea, todos estos son corticosteroides que los vamos a encontrar nosotros en presentación tópica, ¿ok? Y bueno, ¿y para qué los vamos a utilizar? Pues para dermatitis atópica, seborreica, o sea, para todos estos males se pueden utilizar los corticosteroides, ¿ok? Entonces, deben de ustedes de saber bien eso. Sobre todo va a ser por su efecto antiinflamatorio. Vamos a tener antipruriginosos. Es muy común, por ejemplo, vamos a ver en el servicio social, a quienes les van a dar antipruriginosos, pues es muy común ver a niños con varicela.
¿ok? Entonces no sé si a ustedes ya les dio varicela, pero la varicela pica, pica horrible. Y pues vamos a tener el famoso Caladril que trae Pramoxina, ¿ok? Entonces, este es un antipruriginoso. Entonces, bueno, pues, bueno, trae Pramoxina más, aparte trae acetato de zinc, pero aquí el antipruriginoso es la Pramoxina. Entonces, bueno, bueno, yo me acuerdo que cuando a mí me dio varicela, que pasó un chorro de tiempo, pues mi mamá nos ponía este, y ahorita ya hay esta que es como transparente. A mí me tocó todavía cuando era rosa y pues era bien evidente que te habían puesto Caladril porque parecías así como que toda llena de maicena de fresa. Eh, pero, pero bueno, pues ahorita lo bueno que ya hay así como transparente, entonces ya no se ve tan. También nos pueden servir para quemaduras leves porque también acuérdense que cuando vas a la playa y te quemas, después tiende a picar un poquito, entonces también te puede servir para eso. Bueno, hasta aquí terminamos con la farmacología dermatológica. Si ustedes ven en su libro, es muy extenso, pero no me voy a extender demasiado, solamente lo más común. Y entonces vamos a ver ahora los fármacos usados en el tratamiento de enfermedades gastrointestinales, ¿ok? Que esto también es algo muy común en la consulta y pues dicen que también el sistema digestivo es como un segundo cerebro y es verdad, o sea, si ustedes supieran la cantidad de gente que tiene problemas gastrointestinales y debemos de saber cómo ayudar a esa gente porque es muy feo estar enfermo o tener algún problema gastrointestinal pues a veces hasta que no te pasa, no comprendes, ¿no? Entonces, bueno, algo que es súper común van a ser las enfermedades acidopépticas, ¿ok? Entonces, bueno, am, esto pasa cuando nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, cuando nosotros comemos se va a liberar ácido clorhídrico, también va a haber pepsina y bilis, ¿ok? Entonces, cuando esta liberación es mayor, que la secreción de moco, bicarbonato, prostaglandinas, flujo sanguíneo y procesos de restitución y regeneración. O sea, cuando el ácido, la pepsina y la bilis rebasa la secreción de moco, que todas estas es la secreción de moco hasta el, las prostaglandinas van a hacer lo que no, van a proteger nuestro estómago, nuestro cuerpo. Entonces, es que se va a dar una de estas enfermedades, de las enfermedades acidopépticas que vamos a tener desde las gastritis hasta el reflujo gastroesofágico, ¿ok? Más del 90% de estas enfermedades acidopépticas van a ser causadas por AINE, ¿ok? Entonces hay gente que, aunque ustedes no lo crean, que toma a diestra y siniestra, que sí ketorolaco, que sí diclofenaco, que sí ibuprofeno, ¿ok? Y también por Helicobacter pylori, ¿ok? Entonces, el tratamiento que nosotros vamos a dar para las enfermedades acidopépticas van a ser antiácidos, también vamos a dar antagonistas de los receptores H2 y los inhibidores de la bomba de protones y también vamos a ayudar al paciente con agentes que promuevan a la defensa de la mucosa, ¿ok? Entonces, los agentes que van a reducir la acidez estomacal, pues son los antiácidos, los antagonistas de los receptores H2 y los bloqueadores de la bomba de protones. Entonces, aquí, esta es una úlcera gástrica, ¿ok? Que ya se está como cicatrizando, esta es en la vista de una endoscopía, y bueno, aquí la mucosa gástrica pues también está irritada. Porque la mucosa gástrica debe ser así como rosita, bonita, pero cuando hay una gastritis, pues se va a ver la mucosa gástrica inflamada, se van a ver hasta inclusive a veces como, bueno, cuando ya está con puntillo rojo, significa que sangró. Entonces, pero sí se ve más rosadita de lo. Bueno, entonces vamos a tener a los antiácidos. Entonces los antiácidos van a ser bases débiles que van a reaccionar con el ácido clorhídrico gástrico y van a formar una sal y agua. Entonces el mecanismo de acción de los ácidos, de los antiácidos, pues es reducir la acidez gástrica. Entonces cuando uno come, más o menos se van a liberar 45 equivalentes por hora de ácido clorhídrico. Entonces nosotros con una dosis única de 156 equivalentes de antiácido que se deben de administrar una hora antes de la comida, va a neutralizar de manera eficaz el ácido gástrico por 2 horas. ¿Ok? Entonces, por eso los antiácidos
los antiácidos, los inhibidores de la bomba de protones y también los antagonistas de los receptores H2 se van a indicar una hora antes de que comamos. Ahorita vamos a ver una gráfica. Eh, no debemos administrar los antiácidos 2 horas posteriores a la administración de tetraciclinas, de fluoroquinolonas, isaconazol y también del hierro, porque van a modificar la absorción. Entonces, acuérdense que hay algunos medicamentos que nosotros vamos a ocupar de ácido para que se absorban, pero pues como aquí está inhibida el ácido clorhídrico, entonces debemos de tomar en cuenta eso, porque pues, si no, no van a hacer efecto. Entonces, dentro de los antiácidos vamos a tener al bicarbonato de sodio, que es el Alka-Seltzer, que es muy común. Entonces, cuando se une con el ácido clorhídrico del estómago, va a formar un dióxido de carbono o cloruro de sodio. Esto, uno de los efectos adversos que va a dar en el paciente es que le va a causar distensión abdominal y por ende va a haber eructos en el paciente, ¿ok? Debemos de tener mucho cuidado, sobre todo con los pacientes que tienen insuficiencia renal, porque esto puede causar una alcalosis metabólica. Entonces, el Alka-Seltzer es un bicarbonato de sodio, ¿ok? Entonces, si yo en el examen les pongo, pues, cuál es o sea, a qué grupo pertenece el Alka-Seltzer, pues al bicarbonato de sodio, ¿ok? Después vamos a tener al TUMS, ¿ok? TUMS también es un ácido, es un antiácido, es un carbonato de calcio, ¿ok? Entonces, si se mezcla con lácteos, hay que tener cuidado porque entonces el paciente puede tener hipercalcemia, también puede dar alcalosis metabólica y debemos de tener cuidado con los pacientes que tienen insuficiencia renal, porque estos la mayoría se van a excretar pues, por el relleno, sobre todo por lo que va a hacer a la hora de mezclarse con el ácido clorhídrico. Vamos a tener también el hidróxido de magnesio, ¿ok? Y también vamos a tener al hidróxido de aluminio, que estos dos van a ser antiácidos. El hidróxido de magnesio, cuando se mezcla con el ácido clorhídrico del estómago, va a dar un cloruro pues de magnesio, ¿ok? Y entonces este cloruro va a provocar una diarrea. Entonces, más adelante vamos a ver que ya no lo menciono porque no quise ser repetitiva, pero inclusive el magnesio, el hidróxido de magnesio se utiliza también como un laxante. Las mujeres, por ejemplo, que tienen una fiesta y que no sé, quieren perder unos 2 kilos porque no les entra bien el vestido, a veces se toman una de estas hidróxido de magnesio y entonces les causa una diarrea. Por su parte, el hidróxido de aluminio cuando se mezcla con el ácido clorhídrico, va a ser un cloruro de aluminio y entonces va a causar un estreñimiento, aunque también es un antiácido. Entonces, como el hidróxido de magnesio te causa diarrea y el hidróxido de aluminio te causa estreñimiento, hay preparaciones que vienen combinadas para esos efectos adversos, tanto del magnesio como del aluminio, pues disminuyen y entonces vamos a tener el Melox. El Melox va a tener hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio. Entonces, pues va a disminuir el efecto. ¿Ok? Este, pues la mezcla del hidróxido del Melox, que es hidróxido de magnesio y hidróxido de, de aluminio, pues no te va a provocar gases, tampoco te va a provocar eructos y pues como quiera, aún así está contraindicado en pacientes que tienen insuficiencia renal. ¿Ok? Bueno, vamos a tener los antagonistas de los receptores H2. Y aquí viene una tablita, ¿ok? Lo rojo es el ácido clorhídrico que nuestro estómago, eh, pues, ¿cómo se llama? Que nuestro estómago produce cuando nosotros comemos. Entonces, lo azul se dieron los bloqueadores de los receptores H2, ¿ok? Y lo verde fue cuando se dieron inhibidores de la bomba de protones. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
Los bloqueadores de los H2, este estudio se hizo, esto fue en un mes, o sea, tomando el medicamento un mes, eh, pues disminuyó bastante la producción del ácido clorhídrico. En los bloqueadores de los H2 se utilizó la ranitidina y pues en los inhibidores de la bomba de protones eh, pues se utilizaron varios medicamentos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues disminuyó, ¿verdad? La producción de ácido clorhídrico a 30 días. Entonces, los efectos adversos, bueno, vamos a ver que los bloqueadores de los receptores H2, vamos a tener a la simetilina, a la ranitidina, a la anisatirina y a la famotidina. Ok, pero nosotros nos vamos a enfocar más en la simetilina. La ranitidina hace más o menos, a ver, yo hice el servicio social en el 2018, en este 19, 20, 20, 22, 23. Hace 5 años salió del mercado. La ranitidina ya no la utilizamos, ya no hay. Y era muy buena, era buenísima, porque te llevaba una embarazada que acababa de comer, tú le colocabas ranitidina y entonces acuérdense que, pues, o sea, embarazada, estómago lleno, entonces, pues, acaba de comer la secreción de ácido clorhídrico, todo lo que daba, le aplicaba ranitidina y pum, te ayudaba, y aparte que también con metoclopramida, pues, te vaciaba el estómago, entonces te ponía en condiciones para meterla más rápido a cirugía. Pero, pues, en el 2018 dijeron: "Bye, bye ranitidina", y la sacaron del mercado. Muy buena, era muy buena la ranitidina. Entonces, nos vamos a enfocar más a la simetilina, ¿ok? Los efectos adversos de la simetilina van a ocurrir en menos del 3% de los pacientes y son diarrea, dolor de cabeza, fatiga, mialgias y estreñimiento. Esta va a inhibir la unión de la dihidrotestosterona a los receptores de andrógenos y también el metabolismo del estradiol y va a aumentar los niveles séricos de prolactina. Entonces, en hombres, los efectos adversos van a ser ginecomastia y también impotencia sexual en los hombres y galactorrea en las mujeres, ¿ok? Porque pues va a aumentar los niveles séricos de prolactina. Y también va a interferir con citocromo P450. Entonces, todos los medicamentos que tengan que ver con el metabolismo con citocromo P450, pues debemos de tener cuidado con estos medicamentos, ¿ok? Entonces, pues aquí traen las dosis que se van a utilizar para, por ejemplo, un reflujo gastroesofágico, para la úlcera gástrica o duodenal, también para la, este, ah, la úlcera que sangra por estrés. Entonces, aquí tenemos nosotros, pues, las dosis que se van a utilizar. Los inhibidores de la bomba de protones, vamos a tener el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, eh, dexlansoprazol, pantoprazol y rabeprazol. Los más comunes va a ser el omeprazol, que también lo vamos a tener en solución para intravenosa, el lansoprazol también en solución intravenosa y el pantoprazol en solución intravenosa. Entonces, estos medicamentos se van a administrar como profármacos. Cuando vienen por vía oral, vienen en unas cápsulas, ok, que tú te tomas la cápsula, entonces la cápsula pues va a protegerla de que o sea, de que cuando llega al estómago y hay ácido clorhídrico, va a proteger eso para que pueda hacer su efecto, porque si no, pues en lo que va pasando en el tracto, si no trae esa cápsula o la tableta que viene en una envoltura entérica, pues se disolvería y no haría el efecto, ¿ok? Estos se van a indicar 1 hora antes del desayuno y 1 hora antes de la cena. Generalmente se van a dar cada 12 horas, aunque también los puedes indicar cada 24 horas cuando son de liberación prolongada. Entonces, siempre va a ser 1 hora antes, porque acuérdate que cuando uno come, pues se va a liberar el ácido clorhídrico. Entonces, tú le das 1 hora antes el medicamento, entonces comes y pues ya no va a haber liberación de tanto ácido clorhídrico. Su vida media en suero va a ser de 1.5 horas, pero va a tener su efecto inhibitorio por 24 horas. ¿Por qué? Porque va a inactivar irreversiblemente la bomba de protones. Dentro de sus efectos adversos van a ser diarrea, cefalea, dolor abdominal,
va a haber una mala nutrición, ¿ok? Porque como se va a disminuir el ácido clorhídrico, entonces va a haber cosas que no se van a poder absorber y entonces, por ejemplo, vamos a tener una deficiencia de B12, ¿ok? También va a ser, puede haber mayor aumento de infecciones respiratorias o entéricas, como el Clostridium difficile, Salmonella, Shigella, y también puede haber osteoporosis. Igual por lo mismo de que pues no se van a estar absorbiendo los nutrientes, ¿ok? Bien, tiene una alta absorción va a alterar la absorción con ketoconazol, itraconazol, la digoxina y la atazanavir, ¿ok? Y el omeprazol va a inhibir el metabolismo del clopidogrel, la warfarina, el diazepam y la fenitoína. Entonces debemos de tomar en consideración todos estos efectos adversos y las interacciones. Después vamos a tener a los protectores de la mucosa, ¿ok? Que pues obviamente que su principal objetivo va a ser proteger la mucosa. Vamos a tener al sucralfato, ¿ok? Entonces, se va a dar el sucralfato 1 gramo, 4 veces por día, ¿ok? Entonces, el sucralfato cuando se toma se va a adherir como a la úlcera gástrica y a, le va a hacer así como una telita para evitar que el ácido clorhídrico la siga dañando, ¿ok? También vamos a tener al subsalicilato de bismuto, que va a ser el peptobismol, ¿ok? Uno de sus efectos adversos, y que debemos de tomarlo en cuenta nosotros, es el estreñimiento y también decirle al paciente que a la hora de evacuar, puede evacuar color negro y que también la lengua se le va a poner negra, ¿ok? Pero el subsalicilato de bismuto también tenemos que indicarlo, pues, adecuadamente porque podemos intoxicar al paciente y si se intoxica al paciente, entonces le puede causar una encefalopatía hepática. ¿Y cuál va a ser la dosis del Pepto-Bismol? Pues van a ser 30 mililitros o 2 tabletas 4 veces por día, ¿ok? Y y pues no debe de excederse más de eso para evitar que se vaya a hacer una encefalopatía. También vamos a tener al misoprostol. El peptobismol, al igual que el sucralfato, va igual, o sea, se va a añadir a la mucosa gástrica, donde está la ulcerita, va a formar como una telita y entonces va a proteger. El misoprostol, pues el problema de que, como decía un doctor, el que nada sabe, nada teme, y el que no lee, pues tampoco hace sus ocurrencias y sus ridiculeces. Mucha gente cree que nada más es como un abortivo, pero no, claro, como se utiliza para, como abortivo, este medicamento, cuando lo vayan a recetar, ustedes le van a decir a su paciente que también este medicamento tiene que ir en una receta aparte y al paciente le van a pedir su INE, ¿ok? Porque pues lo tienen como controlado por porque pues es abortivo. Entonces, el misoprostol está proscrito en embarazadas porque pues les puede adelantar el parto, ¿ok? Y si no están en las semanas para que tengan el bebé, pues les puede provocar un aborto, ¿ok? Ah, va a ser pues va a ser un agonista de las prostaglandinas, ¿ok? Y entonces eso también pues su mecanismo de acción como un protector de la mucosa, va a hacer eso, o sea, es un antiinflamatorio. Entonces, la dosis van a ser 200 microgramos 4 veces por día, o sea, 2 tabletas, ¿ok? 4 veces por día. Aquí, este medicamento va a causar un dolor abdominal y va a causar diarrea, ¿ok? El peptobismol y el sucralfato van a causar estreñimiento. De los protectores de la mucosa van a ser es el único que va a causar diarrea, ¿ok? Bueno, y entonces
Es muy común, es súper común que te lleguen con un cuadro de gastritis. ¿Y cómo es un cuadro de gastritis? Bueno, pues el paciente se va a, este, a a quejar de que, de que come e inmediatamente se le inflama el estómago, que está con eructos, con eructos constantemente, que aparte siente un ácido que se le sube así en la boca y pues mucha distensión abdominal. Es algo muy feo, inclusive pueden referir también mareos, debilidad, y inclusive bajan de peso porque como esta mendiga bacteria, el Helicobacter pylori, está ahí a todo lo que da, este, pues les inflama todo, o sea, causa una distensión abdominal, entonces el paciente come, se llena con bien poquito y pasan 5 o 6 horas y la comida no se les baja y están eructe y eructe. Entonces, esto es más común de lo que ustedes creen. Entonces ya vienen unos blister, yo les decía, tenemos Icobliss o Helicobliss, ¿ok? Esto obviamente que se los va a preguntar en el examen. Entonces, el tratamiento para una gastritis por el Helicobacter pylori, que el Helicobacter pylori se la pueden hacer en heces, no necesariamente tienen que hacerles una endoscopía y tomarles biopsia para ver qué agente está ahí, no, por un examen de un copro, ahí les sale. Entonces, es pantoprazol 40 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días, claritromicina 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días y amoxicilina 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Entonces ya venden los kits así, de estos. Entonces traen una cartera o un blister, si ustedes aquí se dan cuenta, donde lo clarito es para el día y lo en azul es para la noche. Entonces ustedes le dan a su paciente este tratamiento y la cartera blanca se la toman en la mañana y la cartera azul en la noche. Y esto se lo indican una hora antes de comer porque trae el pantoprazol. Entonces, lo que queremos es que pues el pantoprazol haga su trabajo, que es un inhibidor de la bomba de protones, pero tienes que dárselo una hora antes para que cuando coma, pues entonces ya no se libere más ácido. Más o menos alrededor de la semana es que empiezan a haber efectos y eso se los digo porque, bueno, yo acabo de salir de ese tratamiento. Entonces, más o menos como a la semana, el paciente va a empezar a sentir ya que ya puede comer más, que ya va más al baño, que ya no tiene ese ácido que le sube, que ya no tiene esa como mareo, porque es bien feo, o sea, tener ese bichito es horrible y entonces va a empezar a tener mejoría. Sin embargo, debe de tomárselo por 14 días, ¿ok? Claro que debemos de tomar en cuenta que estos pacientes pueden presentar eh, este, pues diarrea, cefalea, mialgias, artralgias, ¿ok? Sobre todo por el pantoprazol, pueden también inclusive tener o se pueden sentir decaídos, sí, porque pues no se va a absorber la B12, pueden tener anemia después de este tratamiento. Entonces hay que seguir el tratamiento, pero hay que ser enfáticos en que se lo tienen que tomar por 14 días para que se elimine el helicobacter pylori. Y bueno, vamos a tener también fármacos que van a estimular la motilidad gastrointestinal. ¿Y a qué pacientes se los vamos a dar? Pues sobre todo en aquellos pacientes que hacen algún ilio. ¿Y quiénes van a hacer ilio? Que es lo más común. Pues los pacientes posoperados, ¿ok? Un paciente que le hacen una LAPE y que manipulan el intestino, o sea, que sacan todo el intestino, entonces al manipularlo, pues se va a inflamar el intestino y entonces les va a causar un hilio paralítico. Entonces a las 6, 8 horas o 12 horas de posoperados, el paciente va a estar distendido, no va a poder evacuar, le va a doler mucho el abdomen y no tanto por la herida, sino por la manipulación. Y entonces vamos a tener procinéticos, ¿ok?
Dentro de los procinéticos vamos a tener a los colinamiméticos y a la metoclopramida. El procinético es, o sea, te va a ayudar, va a hacer que tu intestino se desinflame y puedas seguir la peristalsis, porque con la inflamación la peristalsis va a estar, pues no va a haber peristalsis, ¿ok? Entonces, los colinamiméticos, si ustedes se acuerdan, vamos a tener a la neostigmina, ¿ok? Entonces, con 2 gramos intravenosa es suficiente para que el paciente tenga una rápida evacuación, para que los flatos se eliminen y haya una pues, evacuación de heces, ¿ok? Debemos de tener mucho cuidado, y eso se los dije, porque pues va a haber efectos colinamiméticos, ¿ok? Entonces, uno de los efectos más severos pues va a ser la bradicardia. Entonces, debemos de tener cuidado con nuestro paciente, ¿vale? Si le pones neostigmina, pues acuérdense de la regla de 40 y 20 de la canción de José José, ¿ok? Por 2 gramos de neostigmina le tocaría 1 gramo de atropina y se la pasa a nivel y el paciente va a evacuar todo eso, pero también no se va a bradicalizar. La metoclopramida, va a ser un antagonista D2 pues de la dopamina. Va a inhibir la estimulación del músculo liso colinérgico, entonces se cree que de esta manera es que va a ayudar a que se quite el hilo paralítico. Debemos de tener cuidado porque esto va a aumentar la presión del esfínter esofágico interno. Entonces, está contraindicado en pacientes que tienen obstrucción intestinal o que tienen una perforación gástrica, ¿ok? Porque, pues, si no, olvídense, o sea, va a aumentarles más su cuadro clínico. Debemos de también tener cuidado porque al ser un antagonista de los receptores de dopamina, entonces los pacientes pueden tener efectos extrapiramidales. Entonces, el paciente puede empezar así con un temblor como si fuera Parkinson y se va a mover horriblemente. Entonces, ese es uno de los efectos eh, adversos eh, poco comunes, pero más, digamos, severos, ¿ok? Entonces, el efecto extrapiramidal de la metoclopramida. Vamos a tener los laxantes, ¿ok? Entonces, vamos a tener los formadores de masa, ¿ok? Son coloides hidrófilos que se van a absorber agua y van a formar un gel voluminoso y emoliente que distiende el colon y promueve el peristaltismo. Dentro de ellos vamos a tener el psyllium plantago, que va a ser el metamucil. ¿Y en qué pacientes nosotros vamos a indicar laxantes? Pues en pacientes que tienen un estreñimiento crónico, y que ya cambiaron sus hábitos alimenticios, que ya comen más fibra, que hacen ejercicio, que no, sí, o sea, y que no respondan a eso, nada más hay que asegurarse bien que el paciente pues, hizo esos cambios, pero si no hay mejoría, entonces tú le das estos laxantes. Los formadores de masa, entonces va a ser el metamucil. También vamos a tener a la metilcelulosa, ¿ok? Estos medicamentos van a causar una distensión y un cólico abdominal, entonces ustedes se los van a dar generalmente cada 24 horas por las noches, indican este, am, el medicamento. Aunque aquí les puse metilcelulosa, pero no me di cuenta que era oftálmica, pero bueno, también hay una metilcelulosa que es tomada, que va a ser un laxante. Eh, entonces, estos medicamentos se los dan en la noche. El paciente, el psyllium plantago, pues viene en pues es como una fibra, inclusive ya hay hasta sabores. Entonces, la hacen en un vasito con agua y le dicen al paciente que se la tome. Solamente que eso sí, como a las 12 horas de haberse tomado el psyllium plantago, y la metilcelulosa es un jarabe muy viscoso. Van a tener una distensión abdominal y les va a dar un cólico horrible que deben de tener un baño cerca, porque ese cólico es como cuando comes algo malo y que te da un retortijón y tienes que correrle al baño porque viene la diarrea. Bueno, así es. Entonces, hay que decirle al paciente que causa distensión y cólico abdominal. Vamos a tener por otra parte los osmóticos, ¿ok? Que vamos a tener
hidróxido de magnesio, que esto ya lo vimos, ¿ok? Eh, anteriormente, que es un protector de la, es un antiácido. Aquí lo vemos, el hidróxido de magnesio, ¿ok? Que ya les dije que pues muchas mujeres, pues, si no les queda el vestido y van a una boda y se van a tomar una lechita de magnesio, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado porque en los pacientes con insuficiencia renal puede causar hipermagnesemia, lactulosa, ¿ok? Que este es otro jarabito, ¿sí? Entonces, la lactulosa va a causar flatulencia y también calambre, y el polietilenglicol. El polietilenglicol es el famoso Contumax, ¿ok? Esto también se los voy a preguntar, o sea, todo lo voy a preguntar, pero para que se vayan acordando, ¿ok? El Contumax, este es el que el gastroenterólogo le da al paciente que le va a realizar una colonoscopia y le dice, te vas a tomar 4 litros de este Contumax, o sea, 4 sobrecitos, los vas a diluir en un sobrecito por litro y te los vas a tomar 8 horas antes del procedimiento. Entonces, el paciente va a ir al baño, ¿ok? Porque lo que necesita el gastro es que el colon esté limpio para que a la hora que meta el colonoscopio, pues la materia fecal no le obstruya. Porque aparte de que es un poquito, pues sí, feíto que veas ahí materia fecal, pues no lo va a dejar hacer el trabajo y no lo va a dejar si tiene algún pólipo o algún tumor, pues no lo va a ver porque se va a o sea, no se va a distinguir entre la materia fecal y el pólipo o el tumor, ¿ok? Entonces, esto se da para preparación intestinal, es el polietilenglicol, que es el famoso Contumax, ¿ok? También hay agentes lubricantes de las heces, que sobre todo van a ser los supositorios de glicerina. Y es muy común que se los den a los bebés y a los ancianos, ¿ok? Aquellos pacientes que tienen impactación fecal, entonces, pues vienen los supositorios de glicerina, que son los Senocian. Esto, si tienen un uso muy prolongado de estos supositorios, pueden hacer mala absorción, ¿ok? Sobre todo en las vitaminas que son liposolubles, que son las ADEC, ¿ok? Por así, liposolubles, ADEC, A, D, E y K son vitaminas liposolubles, entonces pueden tener una mala absorción. Y también vamos a tener los estimulantes. ¿Ok? Los estimulantes van a ser los derivados de la antraquinoa, como la aloe, la cena y la cáscara. Estos debemos de tener cuidado porque pueden ser carcinógenos. ¿Ok? Entonces, hay gente que pues ya ven que se toma su aloe todos los días o no sé qué. Entonces, sí, pues sí, los mandan al baño, pero su uso crónico puede ser carcinógeno. Por otra parte, vamos a tener los antidiarreicos, y entonces por eso debemos de conocer bien los medicamentos y los mecanismos de acción, porque luego, ay no, cada cosa. O sea, ves en unas indicaciones y que a alguien le dieron metoclopramida y luego le recetan loperamida. O después de la loperamida le recetas la metoclopramida. O sea, primero le estás acelerando, o sea, para que vaya al baño y después otra vez le das loperamida para que lo tape. Entonces, mm, está bien, puede ser que hoy le recetaste metoclopramida porque necesitas que fuera al baño el paciente y que necesitas que evacúe, lo das como un procinético, pero mañana pues ya se lo suspendes y le das la loperamida, pero no se les va a ocurrir dar la metoclopramida y la loperamida juntos, porque pues se están contradiciendo ustedes, ¿ok? Metoclopramida es un procinético y la loperamida pues es un antidiarreico. Entonces, eso muy listos ustedes. Entonces, la loperamida va a ser un agonista opioide, ¿ok? Este es de venta libre, no va a cruzar la barrera encefálica, no tiene propiedades analgésicas ni potencial adictivo. O sea, porque estamos diciendo que es un agonista opioide, ¿verdad? Em, Esto pues son 2 miligramos de 1 a 4 veces al día. La verdad es que a veces los pacientes con una tienen, cuando ya tienen una diarrea muy prolongada, y pum, los tapa inmediatamente. Entonces, con una tableta que le den, a veces tienen, pero si llega a ser muy agudo, se lo pueden indicar hasta 4 veces por día, los 2 miligramos.
También es muy común el síndrome de intestino irritable o la colitis, ¿ok? Entonces, lo que más vamos a utilizar va a ser la iosina. Esto va a inhibir a los receptores colinérgicos, muscarínicos en el plexo entérico y en el músculo liso. Y entonces, pues de esa manera, pues va a ser que es un antiespasmódico, ¿ok? Va a hacer que no se espasme el músculo liso y entonces, pues, haya liberación de ese gas y pues se disminuya la colitis. Sus efectos adversos, pues va a ser anticolinérgicos, sobre todo, que va desde sequedad de boca, taquicardia, alteraciones visuales, retención urinaria y estreñimiento. Cuando ustedes indiquen un cóctel que a veces es muy común, por ejemplo, el Sincol trae iosina o butiliosina, ¿ok? Para los cólicos, porque pues espasma el músculo, todo se inflama. Entonces, si ustedes la prescriben como un cóctel, porque a veces a las mujeres cuando sí les duele, les pones butiliosina, les pones Naine, metamisol. Entonces, deben de indicarlo siempre diluido en 100 mililitros, porque sí, si te llega a pasar que tú te tomas o ya se ha tomado o que lo prescribas por IV, una taquicardia y sobre todo vas a ver así como borroso. Entonces, tomen en cuenta esos efectos adversos para no hacerles pasar un mal rato a sus pacientes y también díganle a sus pacientes de que mi señora puede sentirse agitada, puede sentirse que se le acelera el corazón, puede ver borroso, ¿ok? Porque pues si no les dices, pues el paciente se puede espantar y también ustedes tomarlo en cuenta. De hecho, se me había olvidado decirles que la ranitidina, una de las cosas por la que salió fuera del mercado es porque eh, tenía unos, este, ¿cómo se llama? O sea, eh, a la hora que hacía efecto en los H2 del corazón, causaba una bradicardia, ¿ok? Entonces, a mí, en lo personal, me tocó una bradicardia severa que casi nos cae en paro, llegó hasta 30 de frecuencia cardíaca a la paciente por pasarle ranitidina en bolo. Entonces, la ranitidina fue por una de esas causas que salió del mercado. Ahorita me acordé por los efectos adversos que uno debe de tomar en cuenta a la hora de prescribir un medicamento, porque si no, pues puede hacerle daño a tu paciente. ¿Ok? Eso era pues punto y aparte comercial. Bueno, entonces, am, es importante que tengan esto, que entonces al paciente le pueda dar taquicardia y sobre todo las alteraciones visuales, porque si ves como borroso, ¿eh? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y vamos a tener los agentes de ácidos biliares, ¿ok? Entonces vamos a tener el ursodiol, que es el ácido ursodesoxicólico, ¿ok? El mecanismo de acción por el cual va a trabajar el ácido ursodesoxicólico es que va a disminuir el contenido de colesterol de la bilis al reducir la secreción del colesterol hepático. Acuérdense que los cálculos biliares van a estar, una de las cosas que van a estar, los van a formar, va a ser el colesterol. Entonces, este va a ser el mecanismo de acción del ácido ursodesoxicólico. ¿Y para quiénes vamos a nosotros a recetarles el ácido ursodesoxicólico? Pues para pacientes que tienen una enfermedad, que tienen síntomas, o sea, el paciente que llega contigo y te dice, mire doctor, me duele aquí como por debajo del reborde costal derecho, cuando como, después de que como sobre todo, pues, comidas grasosas, aguacate, y entonces le hacen un ultrasonido y dicen, es que sabe que tiene piedras, pero son piedras pues muy chiquitas, y que aparte le dicen, o sea, se tiene que operar, pero el paciente dice, no, no me quiero operar, bueno, le das ácido ursodesoxicólico, ¿ok? O también que son piedritas que dicen, bueno, pues con el medicamento se le van a disolver de aquí a 6 meses, de aquí a un año y con dieta que lleven, y entonces, o sea, que no es algo agudo, que no es una piedrota que sabes que no se le va a disolver y que vas a terminar operando a la paciente. Entonces, en esos pacientes, tú le vas a dar. ¿Cuánto le vas a dar? 10 miligramos por kilo por día, cada 24 horas, de 12 a 24 meses, o sea, de un año a 2 años. ¿Ok? Y la disolución va a ser hasta el 50% de los pacientes con cálculos biliares pequeños no calcificados, o sea, menores de 5 a 10 milímetros. ¿Ok? También
¿para qué se va a utilizar el ácido uso desoxicólico? Pues para prevención de cálculos biliares en pacientes obesos sometidos a una terapia de pérdida de peso rápida. Por ejemplo, en pacientes que se someten a una manga gástrica, pacientes con obesidad que pesan, no sé, 140 kilos y se van a hacer una manga gástrica, ellos van a tener una pérdida de peso, pues abrupta, entonces le das esto para que no se le vayan a formar unas piedritas. También para la cirrosis biliar primaria temprana. Para estos pacientes, tú les vas a dar el ácido uso desoxicólico. Y bueno, pues aquí se termina ya la, el, la clase y pues también lo del semestre. Así que bueno, los veo el viernes. Estudien, ¿vale?